Bien, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de cómo movilizamos este compuesto tan importante que es el nitrógeno y cómo se regula la cantidad que tenemos en el organismo. Porque el nitrógeno tiene dos caras, como casi todo en la vida. Es necesario, es vital para las proteínas, para los ácidos nucleicos, para un montón de moléculas, pero es tóxico, ¿ya? Entonces, los organismos tienen que regular con bastante precisión el contenido de nitrógeno eh, que presentan en sus tejidos, porque si les falta, no podrán desarrollar la cantidad suficiente de proteínas, de material genético, etcétera, entre otras cosas, y eso igual va a generarles daño. Pero por otro lado, si tienen exceso de nitrógeno, también van a generar un montón de interacciones negativas. ¿Ah? Particularmente, por ejemplo, nosotros, los tejidos que son más sensibles al nitrógeno son las neuronas, porque utilizan una enorme cantidad de neurotransmisores, todos basados en moléculas nitrogenadas, y por lo tanto el nitrógeno les afecta la interacción de los receptores, etcétera, etcétera, y eso puede generar un descalabro bastante grande. ¿Ya? ¿Cómo nosotros incorporamos nitrógeno en nuestros tejidos? Bueno, como todo lo demás, a través del proceso de, de ingestión de alimentos. ¿Okay? Y aquí es donde vamos a destacar de manera particular el estómago. ¿Okay? El estómago es un órgano que está básicamente encargado de facilitar el mayor proceso de digestión de proteínas. Ahí es donde se hace la mayor parte de la digestión, ¿ya? Después se termina en el intestino, etcétera, pero el estómago es el sitio primordial para hacer ese proceso de digestión. Y ahí se conjugan dos cosas. El pH que presenta, que es muy ácido, uno y tanto, entre uno y dos más o menos, y las enzimas que están que funcionan a ese pH y que se encargan de romper las cadenas de aminoácidos que se naturalizan por efecto del pH. Después ya cuando pasa hacia el intestino, allí también tenemos enzimas en las membranas intestinales de los enterocitos eh, que, van a, que van a terminar de hacer el proceso degradativo. ¿Ya? Pero al igual que pasa con otros tipos de moléculas, los, los compuestos grandes, de mediano a grande, no pasan fácilmente eh, por las membranas. ¿Ya? Entonces, en rigor, a nosotros no nos sirven las proteínas, no nos sirven las proteínas de otro ser vivo. ¿Ok? Lo que nos sirven son los aminoácidos que traen esas proteínas. Por lo tanto, en el proceso de digestión es pasar todo a monómeros. ¿Ya? Todo a monómeros. Aquí sí hay una pequeña diferencia, porque nosotros tenemos en nuestras células del intestino transportadores de, de aminoácidos de moléculas individuales, ¿ya? Y también, como hay algunos aminoácidos que son pequeñitos, también tenemos transportadores de hasta dipéptidos, ¿ya? O sea, dos aminoácidos unidos. Si son pequeñitos, pueden pasar. ¿Ya? Aminoácidos grandes tienen que pasar individualizados. Y en general la mayoría de aminoácidos pasa individualizados. Entonces tenemos, además de todas las que hacen son así eh, en el estómago, después tenemos peptidasas que van a ir hidrolizando normalmente hasta elementos de uno en uno. Y los transportadores van a pasar, la mayoría de los elementos que se ingieran van a ser como aminoácidos. Algunos pueden ser como dipéptidos, ¿ya? Pero igual, una vez dentro de la célula, esos dipéptidos van a cortarse igual con enzimas que estén en el interior de la célula, con lo que llega finalmente a la sangre van a ser aminoácidos, ¿ya? Pool de aminoácidos. Bueno, y ahí el tipo de aminoácidos que llegue se dependerá de la dieta.
¿ya? Depende de lo que uno consuma, el contenido de aminoácidos va a variar en cada tipo de proteína. Si uno consume carne, si uno consume ciertos tipos de vegetales u otros tipos de vegetales, van variando, pero en todos los alimentos que uno consume suelen venir proteínas que van a aportar con diferentes tipos de aminoácidos, ¿ok? Entonces, eh, el proceso de digestión, al igual que lo que pasaba con las otras macromoléculas, esencialmente consiste en reducir de elementos grandes o de medianos hacia elementos monoméricos, aminoácidos. Y esos son los que son movilizados hasta la sangre. ¿Ok? Y una vez que están en la sangre, siendo que la sangre es el tejido que reparte todo por el cuerpo, los aminoácidos pueden ir ingresando a los diferentes tejidos para cumplir diferentes roles. ¿Ok? Uno de los más conocidos es la síntesis de nuevas proteínas. ¿Ya? Otras cosas que pueden fabricarse de los aminoácidos son, por ejemplo, las bases nitrogenadas. Vamos a ver después cómo ocurre eso. ¿Ya? Eh, Dependiendo del tejido, se fabrican cosas especiales de los aminoácidos, ¿ya? De ciertos tipos de aminoácidos, ¿ya? Hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces pueden servir para generar un montón de compuestos secundarios. ¿Okay? Eh, Esto tiene que ver con lo que son síntesis. Síntesis de macromoléculas, o sea, proteína, y síntesis de derivados de aminoácidos, que son otro tipo de moléculas nitrogenadas. ¿Ya? Eso era de los aminoácidos que venían de la dieta. También dentro de las proteínas, si bien es cierto que tenemos pocas proteínas de reserva, en caso de necesidad, por ejemplo, un ayuno de más de 3, 4 días, permite de que diversos tipos de proteínas corporales empiecen a degradarse. Y ahí particularmente se hacen importante el tejido muscular y el intestino mismo, ¿ya? Que empiezan a degradar proteína y van liberando aminoácidos hacia la sangre. ¿Ok? Para, para, para poder mantener el flujo de ciertos elementos hacia tejidos más importantes. Otra cosa que también se puede hacer con los aminoácidos en caso de necesidad es usarlos para generar energía, ¿ya? Usarlos para generar energía. Eh, y en ese proceso vamos a ver cómo los aminoácidos pueden ser integrados en las rutas de la respiración celular con la consiguiente producción del metabolito ATP, que es el metabolito energético por excelencia. ¿Ok? Si nosotros consumimos más cantidad de aminoácidos de los que necesitamos, ya se utilizaron para síntesis de proteínas, para síntesis de un montón de otras cosas, energía, etcétera. Algunos aminoácidos pueden ser transformados hasta otros tipos de moléculas, hasta azúcares, y pueden ser almacenados como glicógeno, por ejemplo, ¿ya? O pueden ser utilizados ese azúcar para otros tejidos, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas, eh, o pueden ser transformados el exceso de aminoácidos hasta lípidos, ¿ok? Hasta lípidos. Entonces, vemos de que también el exceso de nutrientes termina como lípidos, ¿ya? La acumulación de glicógeno, recuerden que es mucho menor que la acumulación de lípidos. Así que cualquier exceso de azúcares, cualquier exceso de lípidos, cualquier exceso de proteínas, termina como acumulación de lípido en el cuerpo. ¿Ok? Ahora, eso se hace con la parte carbonada de los aminoácidos, porque recuerden que los aminoácidos, por algo se llaman aminoácidos, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Ya? Entonces, cuando el aminoácido va a ser utilizado para generar energía, la parte del aminoácido que sirve para producir energía es la parte de los carbonos, la parte que tenga carbonos. Esa se utiliza ya sea en el ciclo de Krebs, ya sea para guardar como reserva, la parte de los carbonos. La parte del nitrógeno no. La parte del nitrógeno tiene que ser eliminada. ¿Ok? Porque como les decía hace un momento, el nitrógeno tiene cierto grado de toxicidad. ¿Ya? Eh, en sus diferentes formas tiene diferentes grados de toxicidad. Por ejemplo, el amonio. El amonio es mucho más tóxico
que la urea. ¿Ok? Por lo menos para los humanos. ¿Ya? Cada ser vivo tiene diferencias en su capacidad o sensibilidad a los diferentes compuestos nitrogenados. En el caso particular de los humanos, la urea, si bien es tóxica, es menos tóxica que el amonio. Por lo tanto, nuestro sistema prefiere transformar ese nitrógeno de desecho en urea, para que como urea se pasee por la sangre y pueda ser eliminada por los riñones. El amonio también puede ser eliminado por los riñones, pero el amonio es más tóxico y de preferencia no debe de haber una cantidad importante de amonio en sangre, deben ser mínimas las cantidades de amonio en sangre. ¿Ya? Entonces, este nitrógeno, este nitrógeno hay que eliminarlo. Y ahí vamos a ver de que participa esta ruta, esta famosa ruta, que es el ciclo de la urea. Cómo es que las células del hígado se encargan de fabricar un metabolito de desecho para que los nitrógenos no se muevan en el cuerpo en forma de amonio. ¿Ya? A veces pasa de que se produce amonio en pequeñas cantidades, pero no debe haber cantidades importantes, porque el amonio genera mucho daño neuronal. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el pool de aminoácidos que hay en la sangre proviene de la dieta y de las proteínas de los tejidos cuando hay degradación. Cuando se quiere hacer uso de la energía almacenada como aminoácidos, tenemos que separar la parte de los carbonos de la parte del nitrógeno. ¿Ok? La parte de los carbonos puede integrarse en el ciclo de Krebs para generar energía, o puede transformarse en glucosa, o puede transformarse en grasas. Y la parte de nitrógeno, la parte nitrogenada, va a servir para producir un desecho. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a ver de que este nitrógeno, la concentración de este nitrógeno en el tejido, tiene que regularse. Porque a veces, si el cuerpo determina que tiene pocas cantidades de nitrógeno, este nitrógeno va a ser reciclado para poder producir moléculas nitrogenadas. Pero si tiene exceso de nitrógeno, este nitrógeno va a ser integrado en el ciclo de la urea para ser después eliminado por los riñones. ¿Ok? Nosotros los humanos excretamos el nitrógeno en varias formas, ¿ya? En varias formas. Pero la forma más abundante en la cual eliminamos el nitrógeno es en forma de urea. Esta que está acá esta que es la molécula de la urea. ¿Ven? Tiene dos nitrógenos, un carbono. ¿Ya? Dos grupos amino, un carbono, doble enlace de oxígeno. Esta es la urea. Esta es la forma más abundante en la cual los humanos eliminamos el nitrógeno. Pero también eliminamos pequeñas cantidades en forma de amonio. ¿Ya? Hay otros animales que su principal forma de eliminarlo es como amonio, no producen urea siquiera. ¿Ya? Hay muchos que son acuáticos de ellos. También nosotros producimos ácido úrico. ¿Ya? Ácido úrico. Hay animales que transforman la urea en ácido úrico o derivados de aminoácidos ácido úrico. Nosotros producimos ácido úrico, pero vamos a ver que ese ácido úrico es del metabolismo de bases nitrogenadas, ¿ya? De purinas. Vamos a ver después cómo ocurre y cómo se elimina esta molécula, ¿ya? Entonces, nosotros eliminamos el exceso de nitrógeno de tres formas: amonio, urea y ácido úrico. Pero lo más abundante que generamos para eliminar el nitrógeno es la urea, ¿ya? Eh, ¿Dónde se produce la urea? En el hígado, ¿ok? Solo el hígado produce urea. Pero nosotros podemos eliminar o degradar proteínas en todos los tejidos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los tejidos, como no pueden producir urea, tampoco van a mandar el nitrógeno de la degradación de sus aminoácidos hacia el hígado en forma de amonio, porque sería algo ilógico que liberasen amonio a la sangre que se va a pasar por el cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo que los tejidos
el resto de tejidos corporales le mandan al hígado son dos tipos de moléculas, que son ambas aminoácidos. Alanina, que va del músculo, ¿ya? Alanina, que va del músculo, y glutamina, que va de todos los tejidos. ¿Ven? Alanina es una forma en la cual el músculo va a mandar moléculas hacia el, el hígado. ¿Ya? Esto lo hace a través del denominado ciclo alanina-glucosa, ¿ya? Donde el hígado le manda glucosa y el músculo le regresa alanina, ¿ya? Pero es una forma de enviar amonio. Y la glutamina, que es de todos los tejidos, incluido también el músculo, ¿ok? La glutamina es un aminoácido que tiene una peculiaridad. La glutamina tiene dos amonios. ¿Ven? Aquí tiene un grupo amino y aquí tiene otro grupo amino. ¿Ya? Entonces, eh, la glutamina se deriva del glutamato, que tiene un solo amonio. Entonces, desde otros aminoácidos que van a ser degradados en otros tejidos, se puede transferir el grupo amino al glutamato y se envía glutamina para acá. ¿Ya? O de la alanina. Son las dos formas en las cuales le llega al hígado moléculas nitrogenadas. ¿Ven? Entonces, en el hígado se hacen dos cosas. Eh, si le llega a la nina, ¿ya? Si le llega a la nina, eh, el nitrógeno, el amonio de la alanina, va a ser transferido al alfa-ceto. La alanina, la glutamina viene de todos los tejidos, ¿ya? De todos los tejidos que hacen degradación pueden enviarle glutamina al hígado, ¿ya? De, de cerebro, de músculo, de epitelio, de cualquier tejido que haga degradación, no envía amonio, envía glutamina, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver de que la alanina que llega del músculo le transfiere el grupo amonio al alfa-cetoglutarato. Si ustedes se acuerdan de esta es una molécula que participa en el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, aquí el alfa-cetoglutarato, cuando recibe el amonio, se transforma en glutamato. ¿Ven? En glutamato. Este es el aminoácido que tiene un solo amino, ¿ya? Eh, la alanina sin amonio es el piruvato. Y el piruvato en el hígado puede transformarse de nuevo a glucosa, ¿ya? Y la glucosa viaja hacia el músculo, hace glicólisis, se transforma en piruvato, piruvato recibe nitrógeno de otras cosas y se transforma otra vez en alanina. Y así hay un ciclo en donde se viaja glucosa del hígado hacia el músculo y regresa alanina del músculo hacia el hígado. Y esa es una forma de ir enviando los amonios, ¿ya? Eh, entonces, acá tenemos que se genera glutamato. Si llega glutamina de cualquier tejido, si llega glutamina dentro del hígado, la glutamina es desaminada, o sea, se libera amonio. ¿Ven? Se libera amonio, ¿ya? Y queda como glutamato. Y el glutamato también puede ser otra vez desaminado, pierde el segundo amonio, ¿ya? Y al perder el segundo amonio, acá, queda como alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato puede recibir otro nitrógeno de otra alanina y así se va generando el ciclo. El punto es que viniendo de los músculos, este amonio viene en forma de aminoácidos. Y ya en el hígado es donde se le va a liberar y se va a producir amonio. Esto ocurre en la mitocondria, ¿ya? Amonio. Y con este amonio es que se va a fabricar urea. ¿Ya? Urea. En otros, como les decía, en otros seres vivos se producen otras cosas. En humanos, con este amonio se va a producir urea. También se puede producir urea de los aminoácidos de la dieta. Si uno consume gran cantidad de aminoácidos, hay aminoácidos de la dieta que van a ingresar al hígado, ¿ya? Y el hígado los va a degradar hasta cetoácidos y esto los mete en el ciclo de Krebs para energía. Y estos aminoácidos, el grupo amonio va a ser transaminado y luego queda libre de amonio en la mitocondria. ¿Ok? Entonces, aquí todo tiene que ver con las cantidades.
Porque los aminoácidos de la dieta van a pasearse por el cuerpo y van a servirle a los diferentes tejidos para fabricar proteínas y otras cosas. Pero si hay exceso de aminoácidos, particularmente de los aminoácidos que son no esenciales, el hígado los degrada. ¿Ya? El hígado los degrada. Y con la parte de carbonos obtiene energía y con la parte de amonio tiene que generar la urea para poder ser enviada como desecho. ¿Ok? Entonces, vemos de que dentro de la mitocondria se empieza a producir amonio. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo es que este amonio es transformado en urea. Y eso ocurre, obviamente, en lo que se conoce como el ciclo de la urea. ¿Ya? Aquí arriba empecemos para que no se pierda. Esta es la glutamina. ¿Ven? La glutamina viene de otros tejidos. ¿Ok? Nos olvidamos de la alanina un poco. Vamos a hablar de la glutamina. Puede ser cualquier cosa que tenga amonio. ¿Ya? Entonces, la glutamina que es el aminoácido que llegó de otros tejidos, va a ser desaminada. ¿Ven? Y produce amonio y produce glutamato. ¿Ok? Porque recuerden que el glutamato tenía un amonio menos que la glutamina. Es la diferencia entre estos dos. ¿Ya? Con este amonio hay una enzima en la mitocondria que se llama la carbamoil fosfato sintetasa que va a juntar ese amonio con un CO2, pero el CO2 está en forma de ácido carbónico, ¿ya? Porque así es más soluble, y gasta 2 ATPs para juntar estas dos cosas y forma la molécula llamada carbamoil fosfato, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver la parte de amonio, aquí está, la parte del CO2, aquí está, y un fósforo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se gasta 2 ATPs? Porque con un ATP forma este enlace y con el otro ATP, bueno, captura el fosfato del segundo ATP, ¿ya? Entonces aquí vemos de que gasta 2 ATPs para poder pegar el nitrógeno con un carbono con un fosfato. Y esta es la reacción principal que va a conducir a lo que es el ciclo de la urea. ¿Ok? Eh, el carbamoil fosfato, esta molécula, eh, va a ser la molécula que va a dar inicio a lo que es el ciclo de la urea. ¿Ya? Y en el ciclo de la urea, así como vimos en el ciclo de Krebs, se empieza con una molécula y se termina con esa molécula. En este caso es la ornitina. ¿Ya? Se van a juntar el carbamoil con la ornitina. ¿Okay? Aquí cortamos el fosfato y aprovechamos esta energía para pegar estas dos. ¿Ven? Y ahí se pega, aquí están resaltados el amonio que venía de la glutamina y el CO2. ¿Ven? Si se ponen a pensar, estamos juntando dos desechos, el desecho de nitrógeno con el desecho del CO2. ¿Ya? Y aquí se forma la molécula llamada citrulina. Esta primera reacción del ciclo ocurre adentro de la mitocondria. ¿Ya? Después la citrulina sale de la mitocondria. ¿Ya? Hay un transportador acá, una lanzadera de citrulina. Sale la citrulina y afuera la citrulina va a ser activada. Aquí gastamos otro ATP, ¿ves? Otro ATP. Y le pegamos esta parte, que sería el AMP, y se genera un intermediario que se llama citrulil AMP, que es la citrulina pegada con el AMP, ¿ven? Fosfato, azúcar, base. ¿Ok? Esta es una molécula activa. Luego, ¿qué es lo que se hace? Cortamos acá, solamente usamos esta parte para activar la molécula, para darle energía. Hacemos el corte y le pegamos un aspartato. El aspartato, si ustedes recuerdan, es otro aminoácido. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde conseguimos el aspartato? Vamos un poco atrás. Cuando llegó la glutamina perdió un amonio y se quedó como glutamato. Bueno, aquí tenemos de que el glutamato le puede pasar el segundo amonio que trae a una molécula de oxalacetato. Si ustedes recuerdan, el oxalacetato también es del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces el glutamato le pasa el amonio al oxalacetato y queda como alfa-cetoglutarato. Y el oxalacetato, al recibir el amonio, queda como aspartato, que es el aminoácido que sale de la mitocondria y aquí lo vamos a usar.
¿Ven? Y el aspartato trae acá otro grupo amino. ¿Ya? Entonces, cuando se corta este enlace de la citrulina con el AMP, le pegamos la citrulina con el aspartato. Y la molécula que a mí me queda se llama arginino succinato. ¿Ya? Arginino succinato. ¿Por qué razón se llama así? Porque es la combinación, es el resultado de la combinación de la arginina, que es otro aminoácido, con el fumarato. ¿Ya? Que, bueno, que al modificarse, o sea, que es un succinato que al modificarse da fumarato. ¿Ya? Eh, y aquí, si ustedes se fijan, yo ya tengo la molécula de la urea, pero está pegada a dos cosas. Tiene por un lado estas moléculas de acá, ¿ya? Que venían con la citrulina, y por el otro lado estos carbonos que venían del aspartato. Entonces, lo que resta por hacer ahora es hacer los cortes. ¿Ya? Le cortamos esta parte que se libera como fumarato, que también es molécula del ciclo de Krebs, y nos queda la arginina. Y ahora cortamos acá y nos queda la urea ya liberada y la ornitina. Y la ornitina ingresa otra vez a la mitocondria y la ornitina puede servir para otro ciclo. ¿Ok? Ahora, esta urea, si ustedes se fijan, tiene este nitrógeno, que era el nitrógeno que venía de la glutamina. Tiene este carbono, que era de un CO2, que fue capturado en la mitocondria, que puede ser desecho del mismo ciclo de Krebs. ¿Ya? Y tiene este segundo nitrógeno, que también viene de la glutamina, porque si lo rastreamos, este nitrógeno viene del aspartato, y el aspartato recibió el nitrógeno del glutamato, y el glutamato venía de la glutamina. Entonces, la glutamina traía dos nitrógenos. Dos nitrógenos. Un nitrógeno se utilizó por esta ruta y el otro nitrógeno por esta otra ruta. Lo cual significa que los dos nitrógenos que trajo la glutamina desde otro tejido sirvieron para fabricar la urea. ¿Ok? Y de esa forma, bueno, la urea después va a movilizarse hacia la sangre y después será eliminada en el riñón. ¿Ya? Entonces, esto de manera general es cómo se produce este desecho, ¿ya? El desecho de la urea. Se condensa amonio con CO2 usando ATP, energía, intermediario. Y después es algo parecido al ciclo de Krebs. Se combinan dos cosas en una más grande, solo que acá sale... Eh, la primera reacción ocurre dentro de la mitocondria. Las otras reacciones ocurren afuera. ¿Ya? Solamente la primera reacción. O sea, la síntesis de carbamil fosfato ocurre en la mitocondria y la primera reacción del ciclo ocurre en la mitocondria. El resto ocurren afuera. Ojo, la formación de carbamil fosfato no es parte en sí del ciclo de la urea, pero un paso previo. Si lo comparamos con el ciclo de Krebs, sería como cuando el piruvato se transformaba en acetil coenzima A y después el acetil con el salacetato se combinaban. Aquí es algo parecido. Aquí del amonio y el CO2 se forma el carbamil fosfato. Y este va a ser el que se va a gastar en el ciclo. En cambio, la ornitina es la molécula que se recicla en el ciclo. ¿Ya? Eh, entonces, solo el primer paso del ciclo ocurre en la mitocondria. Hay otra cosa que quiero que se den cuenta. Aquí se gastan dos ATPs. Aquí se gasta otro ATP. ¿Ya? Eso significa que para fabricar una molécula de la urea, eh, la célula gasta 3 ATPs. ¿Ok? Se gastan 3 ATPs para producir un desecho. ¿Ok? Es un desecho. La urea es un desecho. No tiene otras utilidades. Es un desecho metabólico. Hay que eliminarlo. ¿Ok? Entonces, esto es para que se den cuenta eh, de, de lo importante que es eliminar la toxicidad del amonio. ¿Ya? Entonces, el tejido, el organismo, prefiere invertir 3 ATPs por cada urea producida en lugar de que el amonio se pasee en el cuerpo.
porque el amonio es mucho más tóxico. ¿Okay? Entonces, es preferible gastarse 3 moléculas energéticas en producir este desecho que es menos tóxico que este otro desecho. ¿Ya? Ahora, este ciclo de la urea, vamos a ver de que normalmente en el cuerpo se mantiene activo de manera frecuente. Cuando nos alimentamos con proteínas, el exceso de aminoácidos que no son repartidos en el cuerpo se van a degradar y se aumenta un poco el ciclo de la urea. ¿Ya? Cuando estamos en ayuno temprano, o sea, en ayuno de 2 días, por ejemplo, así, también se empiezan a degradar proteínas, tercer, cuarto día también, y también se aumenta la urea, ¿ya? Porque estamos degradando proteínas. Pero si una persona está en un ayuno más avanzado, más de una semana, más de una semana, este ciclo se bloquea. Porque ya con una semana de ayuno, el cuerpo no se puede dar el lujo de estar gastando energía en producir un desecho. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando pasa ya una semana de ayuno, en nuestro cuerpo empieza a aumentar, en nuestra sangre empieza a aumentar la cantidad de amonio. Y eso es peligroso. ¿Ya? Como a más o menos entre los 5 y los 7 días de ayuno, empiezan a producirse metabolitos que son tóxicos. Se empiezan a producir cuerpos cetónicos en gran cantidad, se empieza a producir amonio en gran cantidad y por eso es peligroso el ayuno prolongado. ¿Ya? Para que se den cuenta de que el organismo prefiere invertir en gastarse energía en fabricar un desecho a liberar al cuerpo este otro desecho que es mucho más tóxico eh, que, que la urea. ¿Ya? Ahora, las células hepáticas no son tan sensibles al amonio. ¿Ya? Y de hecho, en la forma en la cual se evita que el amonio pase al sistema es bastante impresionante en realidad. ¿Ya? Porque nuestro hígado está más o menos diseñado de esta manera. ¿Ya? La, la arteria hepática pasa sangre del cuerpo hacia el hígado. Y después la vena hepática se lleva la sangre hacia el corazón. ¿Ya? Entonces, por un lado, por donde llega la sangre hacia el hígado, la sangre llega hacia el hígado, eh, las células que están en esa región, que es la zona de se llaman las células periportales, que están cerca de esta región, de esta vena, eh, estas células tienen activada la enzima glutaminasa. ¿Ok? Entonces, por aquí llega la sangre, y recuerden, en la sangre viene la glutamina de otros tejidos. ¿Ya? Viene la glutamina de otros tejidos. Entonces, la sangre, la glutamina, el aminoácido, cuando ingresa a estas células, es degradado en glutamato y amonio. ¿Ok? En glutamato y amonio. Entonces, ahí estas células van a transformar este amonio en urea. ¿Ya? Pero después la sangre sigue su camino. ¿Okay? Entonces, las células que están cerca de la vena central, que es la que saca sangre del hígado, ¿ya? La que saca sangre del hígado, esas tienen activada la glutamina sintetasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? Que el amonio que no se pudo transformar en urea en este espacio, en este trayecto, ese amonio vuelva a ser pegado al glutamato y siga su camino como glutamina. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es que cuando llegan la sangre de otros tejidos, trae glutamina. Y aquí la glutamina se hidroliza en glutamato y amonio. ¿Ok? Y ese amonio será utilizado por las células para producir urea. Pero como los procesos no son 100% eficientes, una parte del amonio no alcanza a ser transformado en urea. ¿Ok? Pero ese amonio no se lo deja que se vaya, ¿ya? Sino que ese amonio vuelve a ser unido con glutamato, con gasto de energía.
para que lo que sale hacia la circulación, hacia el resto de tejidos, no sea amonio, sino que sea glutamina, que también, que es un aminoácido. Todo lo que tiene nitrógeno es tóxico. ¿Ya? Tiene todo lo que sea, cualquier aminoácido, cualquier cosa que tenga nitrógeno para el cuerpo tiene cierto grado de toxicidad. Todo está en el rango, todo está en los niveles. ¿Ya? La glutamina también es tóxica, pero es mucho, mucho, mucho menos tóxica que la urea o que el amonio. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que se favorece que en esta región el amonio sea transformado en urea. Pero si pasa a esa región el amonio y ya no se logra capturar y transformar en urea, se lo transforma otra vez en glutamina para que en la siguiente vuelta que pasa por aquí la sangre, tal vez sí pueda ser eliminado. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que el hígado va a evitar que, que de manera natural existan altas concentraciones de amonio en sangre. Siempre hay concentraciones de amonio en sangre porque nada es perfecto, ninguna reacción, algunos amonios escapan. ¿Ah? Pero normalmente lo usual es que las cantidades de amonio sean bajísimas, ¿ok? Salvo que haya algún problema hepático o lo que sea, ahí pueden aumentar, ¿ya? Pero normalmente las concentraciones de amonio en sangre suelen ser bajísimas, ¿ya? Regresando al ciclo de la urea, hemos visto de que tiene varios componentes que se regulan con el ciclo de Krebs. Y eso en cierta medida le sirve para poder eh, recuperar algo de la energía que se pierde en la síntesis de la urea. ¿Ya? Veamos esto. Aquí tenemos, bueno, aquí venía la glutamina, glutamato, aquí se ha formado carbamoil fosfato. Esto hemos dicho que era el precursor del ciclo, ¿ya? Desde nitrógeno acá. Entonces, carbamoil fosfato con ornitina, citrulina. La citrulina sale al citosol, afuera se une a la citrulina con el aspartato. ¿De dónde viene el aspartato? Viene del oxalacetato, del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, ciclo de Krebs aporta, aquí se ve el otro nitrógeno que era acá de la... Todo esto venía, estas dos cosas, recuerden, venían de la glutamina, ¿ya? De la glutamina de afuera. Entonces, el aspartato con la citrulina, arginino-succinato. Y luego se separan en fumarato y en arginina. La arginina produce urea, ornitina y se recicla. Pero el fumarato puede volver a ingresar a la mitocondria, ya sea en forma de fumarato o ya sea en forma de malato. Pero aquí, otra vez en la mitocondria, el malato se transforma en oxalacetato y así podemos ver de que mientras el ciclo de la urea funciona aquí, hay un segundo ciclo que lo correlaciona con el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y esto tiene una gracia. Esto tiene una gracia. De que en esta ruta de la izquierda producimos NADH. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, el NADH produce 2,5 ATPs cuando se va a la cadena de electrones. ¿Ok? Y aquí hemos visto de que en el ciclo de la urea, por cada urea se gastaban 3 ATPs. ¿Ok? Entonces, como el ciclo de la urea es un ciclo que gasta energía, está acoplado con otra ruta que conecta con el ciclo de Krebs y por lo menos algo de energía lo recupera. Porque esto va a producir 2,5 ATPs. ¿Ok? Entonces ya no es tanto el gasto por cada urea al realizar cada vuelta. ¿Ya? Porque en cada vuelta que se está dando acá, igual está generando una molécula que a fin de cuentas va a producir un poquito de energía. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que las células hepáticas no se desgastan tanto produciendo un desecho, porque acoplado al ciclo de la urea ocurre parte del ciclo de Krebs y eso produce algo de energía para compensar este gasto. ¿Ok? ¿Cómo se regula de manera general el ciclo de la urea? Es decir, ¿cuándo tiene que ocurrir el ciclo de la urea? Esencialmente, tiene que ocurrir cuando hay mucho nitrógeno. Tiene sentido, ¿cierto? Yo elimino nitrógeno cuando me sobra, no cuando me falta. Y ahí los niveles de glutamato van a ser importantes, ¿ya? Los niveles de glutamato. Porque el glutamato es un aminoácido, el glutamato y la glutamina son los dos aminoácidos que van
ser los indicadores de cómo está el metabolismo de nitrógeno. Si tenemos harto glutamato y harta glutamina en la sangre, tenemos harto nitrógeno en general en los tejidos. Si nuestros niveles de glutamato son bajos, en general tenemos bajo nitrógeno en los tejidos. ¿Okay? Entonces, es un indicador, el glutamato. ¿Ya? Y el acetilcoenzima A, si ustedes recuerdan, el acetil es uno de los más grandes indicadores de energía potencial, ¿ya? Aparte del ATP. ¿Por qué? Porque el acetil se produce desde azúcares, desde glucosa, el acetil se produce desde las grasas, ¿ya? Y también se produce el acetil desde diversos aminoácidos, ¿ok? Entonces, si hay harto acetil en el cuerpo, en los tejidos, significa que energéticamente estamos bien, ¿ok? Entonces, estos dos elementos, el acetil y el glutamato, son indicadores. Por un lado, si tengo harto acetil, significa que tengo harta energía. Si tengo harto glutamato, significa que tengo harto nitrógeno. Y si me sobra nitrógeno y me sobra energía, el cuerpo se puede dar el lujo de botarla. Porque recuerden, para formar la urea yo gasto energía y elimino nitrógenos. Entonces, si me sobran nitrógenos y me sobra energía, yo me puedo dar el lujo de gastar esa energía y fabricar ese desecho. ¿Ya? Entonces, ahí participa una enzima, la N-acetilglutamato sintasa, y se forma la molécula acetilglutamato, ¿ya? Que es la combinación de acetil y glutamato. Y esta molécula que está acá, tiene como principal función regular a la carbomoil fosfato sintetasa. ¿Qué hacía esta enzima? Era la enzima que formaba el carbamoil fosfato, el precursor del ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces, si me sobra glutamato y me sobra acetil, yo genero una molécula que estimula la síntesis del precursor. Y habiendo precursor, se desarrolla el ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces, a ese nivel se regula. Si yo tengo en el cuerpo harto acetil, pero tengo poco glutamato, no se produce esto. Porque significa que si tengo poco glutamato es porque hay poco nitrógeno. Y a pesar de que tengo mucha energía, no voy a eliminar mi nitrógeno. Y al contrario igual, si tengo mucho nitrógeno, pero poca energía, tampoco se forma esto, tampoco se estimula la enzima. Porque tendré mucho nitrógeno, pero no tengo energía para gastar en la formación de un desecho. Entonces, los dos elementos regulan la síntesis de la urea. El que me sobre energía y el que me sobre nitrógeno. ¿Ya? Esos dos elementos son los que van a participar en el proceso de, de determinación de si yo me doy el lujo de producir este metabolito de desecho o no. ¿Ya? Eh, todo esto que hemos visto es qué es lo que hacemos con el nitrógeno. ¿Ya? Ahora nos falta ver qué es lo que hace el cuerpo con la parte carbonada. ¿Ok?